Chicos, vamos a hablarles un poquito de lo que es cómo vamos a trabajar o cómo se trabajan el ABP para nuestras clases de sesiones integradoras. Y bueno, para un buen entendimiento, algo habíamos revisado, pero quiero hacerles un poquito de mayor énfasis por aquello de que existan alguna confusión ahorita, sobre todo que están trabajando su primer caso. Es importante que entendamos que el aprendizaje basado en problemas pues nace de un problema, y que en este caso el problema pues es nuestro caso clínico, y es un caso clínico que está orientado hacia las materias que ahorita ustedes están llevando. En ese sentido fue escogido, y obviamente, como dice aquí, se presenta el problema diseñado o seleccionado por quien imparte la materia. Luego se identifican las ideas que pueden ser hechos reales, como en el caso con las lluvias de ideas que ya se empezaron a trabajar y que además lo han hecho bien y que poco a poco lo irán puliendo. Algo muy importante es el trabajo en equipo. Este trabajo en equipo tiene que darse de una manera fluida, de una manera organizada. Tiene que haber un coordinador entre ustedes, al que seleccionamos para que fungiera como coordinador. El que estuvo anotándolos es quien debe de hacer esta función. Y bueno, ya después en los siguientes casos ustedes irán definiendo quién será quien los coordine. Pero vale la pena entender que la coordinación no es que vaya a hacer el trabajo por ustedes, sino que todos en su conjunto deben de trabajar y hacer un trabajo en equipo. Ya una vez que se integran, se define la forma clara en que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en base a los 9 pasos que ya habíamos hablado del ABP para nosotros llegar a la integración de todas las materias que están llevando durante este semestre. Algo que es clave es que en el proceso de resolución del problema se debe de trabajar todos en conjunto y no, como les decía, como el rompecabezas. Recuerden, el rompecabezas, si le falta 1 o 2 fichas, pues ya no salió, ya no se pudo armar por completo. Pero el trabajo en equipo, aunque falten 1 o 2 fichas, el trabajo tiene que salir. Y al final, terminar en un comunicado, en una presentación de sus resultados y de qué fue lo que aprendimos. Estos son los 9 pasos u 8 pasos, que es leer y analizar el problema, que es lo que hicimos en clase. Hay que determinar el glosario, qué es lo que conocemos y lo que no conocemos. Aquello que creemos que conocemos, ser cuidadosos, y más vale definirlo de nuevo en el diccionario de terminología médica, o en sus casos aquellos que tienen el caso ya en inglés, en un diccionario de terminología inglés-español, y después de ahí ir al diccionario de terminología médica para tener el concepto mejor entendido y que el proceso de aprendizaje sea más importante. Luego vamos a ir a la lluvia de ideas, que esta lluvia de ideas es un diagrama de causa-efecto, donde aquello que a nosotros nos llama la atención en el caso o en el problema lo vamos a ir delimitando, sobre todo pensando en esa causa que puede ser efecto o que refleje el problema que inicial nosotros estamos identificando. Vamos a hacer unas preguntas para ustedes en este primer semestre. Serán preguntas muy elementales. Ustedes no han llevado medicina basada en evidencias, pero llegará el momento en que lo lleven. Y bueno, en ese entonces cada vez iremos trabajando con ideas más claras en este rubro. De ahí, esas preguntas se convertirán en hipótesis. Y esas hipótesis nos deberán de llevar a los objetivos. ¿Qué objetivos queremos cubrir o vamos a cubrir con el análisis de este problema? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que nos genera una inquietud? ¿Qué es lo que no he entendido en mis materias y no he podido integrar y entender para qué estamos llevando esas materias básicas? De ahí nos vamos a ir a la búsqueda de la información. Y en esa búsqueda de la información, obvio es que el plato fuerte pues son las materias que están llevando. En este caso, pues por ejemplo, la anatomía, todo lo que son los arcos de movimientos de las articulaciones,
También tenemos que revisar la embriología de los huesos, con principal importancia en los huesos de la mano. Tenemos que revisar la histología de los huesos y cuáles son las diferencias histológicas que pudieran existir entre un pequeño hueso como los huesos de la mano o el fémur, por ejemplo, o el húmero, si es exactamente igual o si hay pequeñas diferencias. Empezarlas a diferenciar, y luego qué sucede, cómo se altera esa histología cuando se presenta una fractura, y finalmente cómo es que se da el fenómeno de cicatrización de la fractura ósea, como ocupa en este caso que vamos a analizar ahorita y que me interesa que tomen en cuenta. De ahí ya llevaremos revisado la anatomía, la histología, los arcos de movilidad o lo que es la anatomía funcional del hueso, del sistema óseo, la histología y bueno, más todo lo que podamos integrar. Recuerden que el ABP nos da un plus de aprender cosas que aún no están contempladas en nuestro currículo, en nuestras materias, pero que para el buen entendimiento terminamos por aprender y que al final nos va facilitando el transcurso de las materias siguientes. Tenemos que llegar a la presentación y entrega de resultados. Les recuerdo que esto es importante. Aquí es donde va implícito su análisis y que tanto la búsqueda de la información y la presentación de resultados de esa información siempre tenemos que ir compaginando con lo que estoy encontrando en la literatura, con lo que le sucede al paciente, para poder dar una buena explicación del evento que está viviendo el paciente, pero además que me permite ir integrando todas esas materias y darle la importancia que tienen. ¿Sale? Bueno, vamos a tomarnos un traguito de café. Salud, chicos, para continuar en lo que le damos avance aquí a esto. En la metodología del ABP, como les decía, hay pasos metodológicos que son muy importantes y uno es el diseño del problema. Aquí se los dejé en su presentación y el tutor es el encargado de diseñar el problema, como ya lo estuvimos analizando. 2, dentro de las reglas de trabajo, el tutor establece las características de los roles de trabajo para los miembros del grupo. Hay que organizarnos como quedamos, darle esa responsabilidad al coordinador y que el coordinador asuma esa responsabilidad. Que los tiempos de intervención con el ABP, el tutor identifica los momentos más oportunos para aplicar el ABP y delimitar los tiempos que deben intervenir. Aquí nosotros vamos a trabajar todo lo que son las sesiones integradas con aprendizaje basado en problemas. Se da a conocer el problema como ya lo hicimos con el caso y ahorita lo vamos a de alguna forma revisar de nuevo. Tenemos que ir a la búsqueda de la información. Y esa búsqueda de la información pues son para darle respuesta a la hipótesis que ya realizamos y empezar a entender qué está sucediendo con mi paciente. Vamos a delimitar los objetivos. Estos objetivos siempre tengo que estarlos vigilando, estar viendo que se cumplen. Por eso es importante que la tutoría esté dinámica, no nada más sea en la clase, sino que estemos en contacto vía el modo, el WhatsApp, en los pasillos, donde ustedes gusten, o bien con el resto de sus profesores también, en cada una de la materia, el segmento que involucre al caso. Finalmente, hay que obtener esa información, hay que irse a las fuentes. Por favor, olvídense de Wikipedia, olvídense de Google, váyanse a sus libros, utilicen el OVID, que existe en la biblioteca, que existe muchísima información, existen muchos libros donde van a poder tener una información ya validada, que es lo que más cercano a la realidad al día de hoy, que eso es lo importante y que debemos de tener siempre presente. Y luego, bueno, tendremos la oportunidad de presentar los resultados, discutirlos y juntos aprender de la experiencia que ustedes tuvieron con el análisis de ese problema. Y en el caso clínico, pues es un varón de 35 años, si se recuerdan que iba en una moto, tuvo un accidente y después del accidente,
tuvo una fractura de los discos tibiales y posteriormente le hicieron su tratamiento ortopédico. Los resultados fueron buenos, lo dan de alta a su casa con muletas y empieza con dolor en la muñeca de la mano derecha. Lo revisan y le dicen que es un esguince, le dan un tratamiento antiinflamatorio, que es un esguince leve, que no hay problema, pero sin embargo el paciente persiste con la molestia. Hasta que alguien dijo, hey, esperémonos un poco, creo que las proyecciones anatómicas en las que se tomaron esas radiografías no son suficientemente demostrativas para evaluar los huesos de la muñeca y no sería raro que trajera una fractura. Entonces le empiezan a hacer las proyecciones adecuadas, las proyecciones que son en base a la planimetría anatómica, y obviamente descubren una fractura de escafoides. Vean cuán importante, cómo nos enseña este caso, que los planos planimétricos, valga la redundancia, nos ayudan a visualizar las estructuras anatómicas desde diferentes ángulos de acuerdo a su configuración externa. Aquí podemos ver la primera fractura, la primera radiografía, donde dicen que no se aprecia fractura, y efectivamente no se aprecia fractura, pero no se aprecia porque la proyección no es la adecuada, pero le hacen la segunda radiografía y obviamente empezamos a ver esos trazos de fractura en el hueso escafoides. Y bueno, el paso siguiente es hacer un glosario de aquello que entendemos o creemos entender y aquello que no entendemos, sobre todo lo concerniente a la terminología médica. ¿Sale? Vamos a poner una primera columna con la palabra, la segunda con la definición y una tercera columna con la bibliografía de dónde obtuvieron esa definición. Recuerden, y nunca me cansaré de insistirles, que para todo esto no usen las definiciones que vienen en Wikipedia o Google. Google nomás les da lo primero que encuentra. No es que sean malos buscadores, es que tenemos que saber qué buscar. En cambio, si le pongo a Google, búsqueme un diccionario de terminología médica, pues nos va a dar varios diccionarios y ahí vamos a encontrar buenas definiciones. ¿Sale? Y luego vamos a pasar a las lluvias de ideas. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar una lluvia de ideas o una explicación a mi paciente que trae una fractura de escafoides. Pues vamos a ver la anatomía de los huesos de la mano, vamos a ver la embriología de los huesos de la mano, vamos a ver la histología de los huesos de la mano, pero sobre todo concerniente a una fractura. ¿Sale? ¿Y por qué no se identifica de forma temprana una fractura de escafoides? ¿Cuáles son las causas que no nos permiten visualizar esas fracturas de escafoide? Y entonces vamos a ver cuáles son las proyecciones de acuerdo a la planimetría anatómica en que deben de ser tomadas esas placas de radiografía. Les recuerdo una cosa, chicos, y de una vez, quien no sabe anatomía no sabe ver imágenes y no sabe hacer medicina. La anatomía es importantísima para que podamos ver esto. No es posible que un médico diga, es que yo no sé ver una tomografía. Perdóname, discúlpame, probablemente lo que no sabes es anatomía. Y esa es la importancia de las materias que están llevando en este momento. Luego vamos a ver cuánto tiempo tarda en cicatrizar esa fractura de escafoides y cuál sería su tratamiento y pronóstico dependiendo de las estructuras que estén involucradas. Entonces habría que ver cómo se clasifican las fracturas de la muñeca de la mano, cómo se clasifican las fracturas de escafoides para ver cuál es el tratamiento y cuál sería su pronóstico. Fractura de escafoides nos va a enseñar muchas cosas, nos va a ayudar a integrar muchas materias que son de vital importancia para el buen entendimiento de las mismas. Y luego vamos a hacer una pregunta. Ustedes todavía no llevan medicina basada en evidencia, pero próximamente en el semestre que sigue
la van a llevar y van a aprender a hacer las preguntas clínicas. Pero las preguntas clínicas, hay muchas, la PIO, la PEO, la PICO. Vamos a hacer preguntas PICO y que para su constructo tomamos en cuenta el paciente, la intervención, la comparación y el resultado. ¿En función qué? Del diagnóstico, del pronóstico del tratamiento o de la causa que generó el problema. ¿Para qué? Para ir a buscar la información. Una pregunta que no me lleva a la búsqueda de la información para resolver esa pregunta, pues no me sirve de nada, es una pregunta estática, sino que esbozo la pregunta, me genero la inquietud y voy y busco la información para darle la mejor resolución. Y aquí ejemplos, por ejemplo, de intervención puede ser medición, la valoración, comprobación, evaluación, escala, herramienta, etcétera, que se haya utilizado. La población puede ser la familia, el ser querido, el allegado, mi paciente. Y el ámbito, pues puede ser el paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos, en urgencias, en el piso, donde se haya localizado y cuál es la necesidad o demanda para al final tener un resultado. Es decir, tenemos que hacer cuál sería una de nuestras preguntas PICO en este caso. En un paciente de 35 años de edad que sufrió un accidente en motocicleta, ¿cuál es el mecanismo de lesión para que exista fractura tibial? ¿Cuál es el mecanismo de lesión para que exista una fractura de escafoides? En un paciente de 35 años que sufrió un traumatismo en motocicleta, que sufrió fracturas escafoides, ¿cuál es la causa por la que no se establezca el diagnóstico adecuado en un primer intento de radiografías? ¿Sale? Y en esa secuencia vamos a ir esbozando nuestras preguntas PICO. Siempre vamos a situar al sujeto, al paciente, su edad, sexo, la intervención, el accidente en este caso, y el diagnóstico, el tratamiento o la causa que provocó la enfermedad. ¿Sale? Esas preguntas luego las vamos a convertir en hipótesis. No nos quebremos mucho la cabeza. Ahorita esas preguntas, quitémosles el signo de interrogación y automáticamente se convierten en hipótesis afirmativas. Si la quieren convertir en hipótesis negativas, se vale. Ya queda libre albedrío como ustedes lo quieran manejar. Recordar, como siempre le digo a mis alumnos, el plato fuerte a integrar son la anatomía, la embriología, la genética en su caso, histopatología y qué complicaciones pudiéramos tener, el pronóstico, si en algún momento tenemos que analizar algún gráfico con alguna estadística, la estadística tendremos que integrarla. En aquellos casos que el caso está en inglés, porque así lo elegimos para tratar de integrar el inglés y que empecemos a hacer ese ejercicio, bueno, también es otra materia más que tendremos que involucrar dentro de los objetivos. Como por ejemplo, describa la anatomía de los huesos de la mano y su relación con el túnel del carpo. Describa el origen embriológico de las estructuras afectadas. Describa la histología de los huesos y en específico de los huesos de la mano. Describa las relaciones anatómicas del hueso escafoides. Explique de acuerdo a la planimetría por qué en la figura 1 y 2 no se aprecia la fractura en la primera radiografía. Y describa el significado de toda la terminología médica utilizada en este caso. Habría que poner los objetivos de embriología, los objetivos de la cicatrización y los que ya habíamos mencionado. Nos vamos a recolectar la información con información que sea validada, con información que tenga un valor, con reconocimiento científico, que esté bien fundamentada, que esté convertida en una evidencia médica. Entonces, por eso es la recomendación, vayan a sus libros, vayan a UBIT, que es el buscador que tiene la universidad, y ahí se dirigen rápidamente a meter las preguntas claves que generen de su
de sus preguntas pico para hacer la búsqueda. Siempre haciendo hincapié en lo que ustedes están encontrando en la información con lo que le está sucediendo al paciente. Siempre haciendo esa correlación entre lo que presenta mi paciente y lo que yo encuentro en la información para poderlos integrar fuertemente y tener una explicación de qué es lo que sucede en el caso de la enfermedad. Al final tendremos que hacer las conclusiones a manera de equipo, pero también les recuerdo que de manera individual cada quien me tiene que hacer las conclusiones de todo lo trabajado en 2 cuartillas a mano. Le toman la foto, lo anexan al trabajo final del ABP y me lo envían. Todo el trabajo final ya que lo hayan terminado, lo tienen que subir de manera individual a la asignación que ya tienen en su casillero. Debemos generar 5 preguntas por persona, por alumno, con respuesta, con la respuesta ya implícita en el trabajo, con alguna animación para que se pueda hacer el ejercicio de contestar y después ver si realmente tenían el concepto claro o si estaban en un error, que terminen por reforzar lo que debe ser. Y finalmente poner la bibliografía en formato APA de todo aquello que ustedes consultaron, absolutamente todo, así como cada diapositiva debe llevar la bibliografía completa donde se demuestre la evidencia de dónde obtuvieron esa información. Bueno, chicos, hasta aquí es todo. Espero que les haya servido, que lo tomen en cuenta para que desarrollen este trabajo. Buena suerte y les deseo lo mejor. Tengan buen día.